gracia y paz a todos. A continuación voy a exponer sobre el versículo 40 y 41 del capítulo 24 de Mateo, donde dice: dos hombres estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Aquí hay una persona en este chat, y hay una persona en el chat que cree que tanto los que son tomados en el campo o dejados son impíos. Lo mismo en el molino. La mujer que es tomada es impía, como también la que es dejada. O sea, literalmente ahí dice esta persona que no hay arrebatamiento de la iglesia, sino que tanto el que es tomado como el que es dejado son impíos. Lo que voy a hacer a continuación es exponer aquí lo que yo creo, basándome literalmente en una exposición. Entonces yo le invito a ustedes a que escuchen detenidamente lo que voy a decir, y bueno, ya cada uno sabe después literalmente comentar positivamente o negativamente. Comienzo. Entonces, para entender mejor lo del versículo 40 y 41, es necesario leer desde el versículo 29 al 45. Así que yo voy a hacer eso. Vamos a comenzar entonces con la lectura desde el versículo 29 al versículo 45-46 del capítulo 24 de Mateo. Leamos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo al otro. Estos son los primeros 3 versículos. Y fíjense que aquí Jesús nos está diciendo, literalmente, algo importante. El versículo 29, las 4 cosas que suceden. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovida. Eso lo causa, como ya di en mi estudio anterior, lo causa el mismo Jesús, es el causante de esto. O sea, cuando viene Jesús, oscurece al sol. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Eso lo causa el Señor Jesús. Y al causar esto, el oscurecimiento del sol, por ende también el de la luna, literalmente caen estrellas del cielo y la potencia de los cielos son conmovidas. Entonces pasamos al versículo 30, donde dice, entonces, dice el versículo 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Por favor, quiero que se acuerden de lo que dice aquí en el versículo 30. Tomen nota. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Al final de mi estudio, este versículo es clave. Lamentarán todas las tribus de la tierra. Entonces sigamos el análisis. Aquí nos dice que en el versículo 30 aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Dice, verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo. No al Hijo mismo, sino la señal. Es importante atender aquí a este detalle. Aquí dice claramente, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. O sea, la señal del Hijo del Hombre en el cielo es lo que van a ver. Y esa es la gloria, la luz de su gloria.
Sabemos que la luz de la gloria del Hijo es también la del Padre. Por eso dice, vendrá en la gloria de su Padre. Entonces, ahí tenemos un punto importante acerca de los impíos en el versículo 30. Al ver en el cielo, literalmente, los impíos, al mirar esta señal del Hijo del Hombre, ahí volvamos a leer el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. O sea, lamentarán todas las tribus de la tierra cuando vean la señal. O sea, los impíos, los que no son de Cristo, lamentarán cuando vean esa señal en el cielo. Entonces, literalmente, tomen en cuenta qué dice aquí el versículo 30. Cuando vean la señal en el cielo, los impíos lamentan su venida. Los impíos lamentan su venida. Sigamos con el versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo al otro. Aquí tenemos el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos el arrebatamiento de la iglesia. Dice claramente que el arrebatamiento sucede en el versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo al otro. Ok, aquí tenemos claramente ya los primeros tres versículos y el análisis de estos tres versículos. Y el más importante para determinar lo del versículo 40 y 41, aquí está en el versículo 30 de los versículos que leí. ¿Cómo ven los impíos a Jesús cuando Él viene? ¿Cómo ven su señal en el cielo? ¿Lo ven alegres o lo lamentan? ¿O le toma a ellos literalmente como si fuese nada, ¿verdad? O sea, que si ellos están viendo esa señal, como que no se alarman o algo por el estilo, ¿verdad? Bueno, sigamos leyendo. Seguimos con el versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, aquí nos está dando Jesús la nitidez con respecto a las señales previo a su venida. Desde el versículo 29 al 31 desarrolla Jesús lo que va a pasar en su venida, pero lo que nos está diciendo acá en el versículo 32 al 35 es literalmente las señales previo a su venida. Y nos está diciendo algo muy importante. Esta generación no pasará sin que todo esto acontezca. Lo encierra Jesús en una generación. Bueno, entonces ya haciendo este comentario de estos tres versículos que he pegado, pego los otros versículos y sigo explicando. Antes de pasar al versículo 36, es importante tomar en cuenta lo último que dice el versículo 35. ¿Y cómo termina el versículo 35? El versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Punto. Jesús está diciendo que sí o sí lo que Él dice se va a cumplir. Ahora sigamos con la lectura del versículo 36. Dice, pero del día y la hora, aquí nos está hablando del día y la hora, pero del día y la hora nadie sabe. Pongan mucha atención a qué está refiriendo.
Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Hay que hacerse la pregunta, ¿del día y la hora de qué? Obviamente, si analizamos el contexto de los versículos leídos, se está hablando de su venida. Aquí tenemos su venida. Entonces, ese día y hora que refiere el Señor Jesús en el versículo 36, obviamente refiere al día y la hora de su venida. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Vamos la lectura del versículo 37. Dice, y tomen en cuenta este punto, dice, más como en los días de Noé, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, los días de Noé. No está hablando de un día, sino de días. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio, pongan mucha atención al versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día, ahí sí habla en singular, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Dos puntos a resaltar. El versículo 37 dice, más como en los días de Noé. No dice día de Noé, sino los días de Noé. Y el versículo 38 también habla de días. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Punto a tomar en cuenta. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Ok, ¿de qué nos está hablando aquí estos versículos? Versículo 37 al 39. Versículo 37 al 39 nos está hablando de la destrucción de los impíos. La destrucción de los impíos, que lo podemos encontrar claramente allá en el capítulo 19 de Apocalipsis, verso 19 al 21. Solamente voy a pegar los versículos aquí en la pantalla y usted lo va a leer. Ahí usted encuentra la referencia de la destrucción de los impíos, donde está la bestia, el falso profeta, los 10 reyes, más los marcados, y en la venida de Jesucristo son destruidos. El falso profeta junto con la bestia son arrojados al lago de fuego. Y el versículo 21 dice, literalmente, que todos los demás fueron destruidos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, o sea, de Jesús. Ahí está en pantalla esos versículos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos está enseñando aquí desde el versículo 37 al 39? Muy simple, la destrucción de los impíos en su segunda venida. También encontramos referencia de esto aquí en este mismo Evangelio, el capítulo 13, el trigo y la cizaña. Claramente, la cronología de cómo va a suceder la cosecha, qué va a ser cosechado primero, qué va a ser segado primero, ahí lo podemos ver. Lo primero que va a ser segado es la cizaña, luego el trigo. Y aquí vemos el versículo 37 al 39, la siega, la destrucción de la cizaña. Por eso dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. El apóstol Pablo habla también de este detalle. Ahí voy a poner en pantalla. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, verso 1 al 5. Ahí ustedes tienen claramente lo que dice. El Pablo dice ahí, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba,
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, y pongan mucha atención, ¿quiénes son los que van a decir paz y seguridad? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿A quiénes vendrá la destrucción en ese día? A los impíos. Y es de lo que el Señor Jesús está hablando en el versículo 37 al 39 del capítulo 24 de Mateo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, aquí, en el versículo 3 del capítulo 5 de Primera de Corintios, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Diciendo el apóstol Pablo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Punto a tomar en cuenta. Destrucción repentina, según el apóstol Pablo, viene para los impíos. Vendrá a ellos destrucción repentina y no escaparán. Y es lo que Jesús nos está enseñando desde el versículo 37 al 39. Sigamos entonces con la lectura del versículo 40 del capítulo 24 de Mateo en adelante. Entonces, retomemos la lectura nuevamente del capítulo 24 de Mateo. Hemos leído y analizado desde el verso 29 al 39. Y aquí ahora he pegado el versículo 40 al 46 para darle lectura y análisis. El verso 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de mirar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Entonces aquí, en el verso 40 y 41, nos está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Cuando dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Por qué se entiende de que literalmente está hablando de la iglesia y no de impíos como esa persona que ya mencioné al principio de mi exposición? Mantiene la hipótesis de que tanto los que son dejados como los que son llevados, según él, literalmente son impíos. De ninguna manera. ¿Cómo sabemos que lo del versículo 40 y 41 son la iglesia? Es por lo que dice el versículo 42. El versículo 42 es clave para entender que el versículo 40 y 41 nos está hablando de la iglesia. El versículo 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, está hablando a la iglesia. Aquí está hablando a la iglesia, el versículo 42. ¿Acaso le está hablando a los impíos? Le está hablando a la iglesia en el versículo 42. Y le está diciendo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Para qué? Bueno, para lo que mencionó el versículo 40 y 41. Por eso dice el versículo 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el uno será tomado y el otro dejado.
Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, que está diciendo, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, concerniente a lo que mencionó en el versículo 40 y 41. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sigue diciendo el versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de mirar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Muy claro que refiere obviamente al arrebatamiento de la iglesia, versículo 40 y 41, porque está diciendo en el versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, obviamente que está refiriendo a la iglesia y al arrebatamiento de la iglesia. La venida de Cristo concerniente a la iglesia tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. O sea, Cristo viene y la iglesia es arrebatada. Por eso le está diciendo, pero claramente le está diciendo el Señor Jesús, velad pues, porque no sabéis a qué hora vuestro Señor ha de venir. Pero sucederá así. Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora vuestro Señor ha de venir. Entonces, está hablando que la iglesia esté preparada para el arrebatamiento. Que la iglesia esté esperando su segunda venida y el arrebatamiento después de la gran tribulación. No está hablando ahí de que esos del versículo 40 y 41 son impíos o algo por el estilo, porque Jesús le está hablando a ellos a esperar, a su iglesia, a esperar por la venida de su Señor a la hora que ellos no piensan. Está diciendo claramente que ellos no saben la hora ni el día de la venida de su Señor. Entonces tienen que estar preparados porque va a suceder así. Dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ustedes no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Literalmente. ¿Verdad? He hecho un análisis desde el versículo 29 al 46 para determinar en base a su contexto a quiénes refiere el Señor Jesús ahí, en el versículo 40 y 41. Y obviamente que mi postura es que refiere a la iglesia, refiere a la iglesia de los que son tomados. O sea, cuando dice, dos estarán en el campo, o sea, dos varones estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, el que es tomado es la iglesia, es el arrebatamiento de la iglesia. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Uno será tomado, el otro será dejado. Una será tomada y la otra será dejada. Los tomados allí son la iglesia. Son la iglesia arrebatada. Lo que no muestra en detalle en el versículo 31 del capítulo 24 de Mateo. Lo que no muestra en detalle en el versículo 31, ahí donde dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Lo que no muestra en detalle ahí, en el versículo 31, lo muestra en detalle en el versículo 40 y 41 del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, dos estarán en el campo, así sucederá. Uno será tomado, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Por último, antes de finalizar, hay un detalle que le dije que tomen en cuenta al principio de mi exposición. Le dije, tomen nota del versículo 30. Tomen nota del versículo 30 de este capítulo 24, verso 30. Ahí dice claramente, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Un detalle aquí que se le pasó por alto a este varón que cree que los del verso 40 y 41 son impíos. Los que son tomados y los que son dejados son impíos, no son la iglesia según él. Hay un detalle que él no tomó en cuenta, porque en su exposición él dice que los impíos son los que van a estar tranquilos,
van a estar relax cuando vean la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y esto es mentira. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Mm? Y verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Esa va a ser la actitud de los impíos. Los impíos van a lamentar. No es que van a estar trabajando en el campo como si fuese nada en ese día. Cuando vean la señal en el cielo, van a lamentar. Por eso le dije, tomen nota del versículo 30. Del versículo 30, tomen nota lo que dice: y verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. La iglesia no lamenta la venida de Cristo, se alegra. Sin embargo, los impíos lo lamentan. También tenemos, literalmente, el versículo 7 del capítulo 1 de Apocalipsis, donde dice claramente que los impíos lamentarán su venida. Vamos al versículo 7 del capítulo 1 de Apocalipsis. Dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. O sea, los impíos que vean la señal del Hijo del Hombre en el cielo lamentarán su venida. Entonces, no van a estar en el campo cosechando maíz, trigo, arroz. No van a estar cosechando arroz, otra vez arroz, vamos a cosechar arroz, como si fuese nada, mientras que el cielo se parte en dos. No, no es así. Como comentario final, quedó muy claro a través del versículo 30 del capítulo 24 de Mateo, que los que lamentan ver la venida de Cristo son los impíos, la iglesia no. Ellos lamentarán cuando el sol se oscurezca, cuando la luna no dé su resplandor, las estrellas caigan del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces ellos lamentarán su venida. Y ahí está en el capítulo 1, versos 7 de Apocalipsis, dice claramente lo mismo. Ahora, la iglesia no va a tener que lamentar, al contrario, se va a alegrar. Entonces aquí queda muy claro cuál será la actitud de la iglesia y cuál es la actitud de los impíos cuando vean eso en el cielo. En mi anterior exposición expuse lo que va a causar el oscurecimiento del sol, de la luna y la caída de las estrellas, y la potencia de los cielos serán conmovidas. Es la parusía, es la venida de Cristo. Entonces también hoy en esta exposición quedó claro que los del versículo 40 y 41, los que son tomados allí son la iglesia, los que son arrebatados. Dice, unos serán tomados y el otro será dejado. Refiere a la iglesia. ¿Y cómo sabemos que refiere a la iglesia? Por el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de mirar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿De qué sentido tiene esta advertencia del versículo 42 al 43 si el versículo 40 y 41 no está relacionado con la iglesia? No tiene sentido. Entonces, leamos nuevamente desde el verso 40 al 43. Dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, ¿por qué le va a decir a la iglesia que vele para esperar eso? Lo que Jesús está diciendo en el versículo 42 es que velen para esperar ese acontecimiento. ¿De qué? De que uno es tomado y otro será dejado. ¿Por qué? Porque la iglesia claramente va a ser arrebatada en la segunda venida de Cristo. Es más, esto tiene mucho que ver con el versículo allá. Tiene que ver con el versículo 3 del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Aquí está la palabra tomar. Dice, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, vendré y os tomaré. ¿Y qué sucede en el versículo 40 y 41?
entonces dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Tomados. Literalmente. Entonces dice el verso 3 del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice, os tomaré a mí mismo. ¿Ven? Refutablemente, lo del versículo 40 y 41 del capítulo 24 de Mateo refiere al arrebatamiento de la iglesia. Uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Irrefutablemente refiere al arrebatamiento de la iglesia. Bueno, hasta aquí esta exposición. Yo sé que fue largo, pero fue necesario. También quiero decirle a los oyentes en YouTube que están escuchando que por favor, si alguno de los videos o los videos que estoy subiendo les son de utilidad, les son de edificación, apoyen con un like, suscríbanse al canal. ¿Para qué? Para que esto me ayude a mí a ampliar la audiencia. Tanto los likes como que usted se suscriba hace que el canal crezca y que llegue a otras personas. Mi intención es que esto que yo estoy enseñando sirva para la edificación de la iglesia en cualquier parte del mundo. No, gracias y paz entonces. Muchas gracias por haber escuchado este estudio. Será hasta otro video.